Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Leo. Cariño, ¿cómo estás, mi leoncito? Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Leo. Muy bien, corazón. Antes de empezar, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, Leo. Muy bien, cariño. Mi querido Leo, una de las imágenes que yo he visto con el cuenco de cuarzo es como que tienes que enfrentarte a alguien o que a lo mejor de repente vas a tener algún tipo de entrevista o conversación con una persona en la cual te pone un poco tenso o tensa esta situación. Siento, mi querido Leo, que es como que me dijeras en este momento, Richard, no puedo darme el lujo de sufrir, no puedo darme el lujo en estos momentos de decir no puedo. Es como que tienes que lidiar con una gran batalla, Leo. A lo mejor tienes que salir adelante con los tuyos, tu familia, tienes que resolver algún tipo de trámite legal. A lo mejor en estos momentos tú eres padre y madre para tus hijos, o estás apoyando lo que es a tus padres también, o tienes asuntos legales que resolver, mi querido Leo. Por eso esa sensación, mi leoncito, que me dice Richard, no puedo darme el lujo de sufrir, no puedo llorar, no puedo rendirme, tengo que continuar. Y esto me encanta, Leo. Me encanta porque eres una persona decidida, con mucha fuerza, con mucho carácter. Y vas a poder salir de esta situación. Vas a poder dar cara a esta situación, mi querido Leo. Y no sé por qué siento, Leo, que inclusive te duele quizás tener que haber llegado a esta situación, tener de repente que enfrentarte con esa persona o tener esta discusión en estos momentos con esas personas. Es como que tú no buscabas esto, pero que las circunstancias lamentablemente te han llevado a este momento de tu vida, cariño. Voy a sacarte lo que es signos. Vamos a ver. Signos, signos, signos. Mi querido Leo, tienes que defenderte con uñas y dientes, Leo. Me sale un Géminis, me sale Piscis o Acuario, me sale otro Leo, cierras con Cáncer. Tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver iniciales. Mi querido leoncito, vamos a ver, cariño. Es como que en estos momentos estás poniendo toda la energía de tu vida para poder sacar adelante una situación. La letra I, la letra T, la letra X, la letra F y cierras con la letra H. Vamos a ver, cariño, una carta de los arcángeles. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude.
mi querido Leo. Dice, expresión escrita. El arcángel Gabriel está contigo en esta semana. Reserva un tiempo para anotar tus pensamientos en un diario íntimo o para escribir un artículo o un libro. Cariño. El poder escrito, mi querido Leo, se aplica también lo que es en una práctica de la ley de la atracción. Si tú en estos momentos quieres que algo se concrete en tu vida, que algo se resuelva lo que es en tu vida, mi querido Leo, tienes que tener un papel blanco, un lapicero, escríbelo, corazón. Ese deseo, aquello que tú quieres que se concrete, que se resuelva, escríbelo con fe. Con fe y encomiéndate al arcángel Gabriel. Pide a tus guías, mi querido Leo, que te hagan ese milagro. Y vas a ver, mi leoncito, que va a suceder magia en tu mundo. Si tienes un deseo, escríbelo en un papel, cariño. Y luego guárdalo en un lugar íntimo, en un lugar donde tú no estés constantemente revisando. Déjalo ahí. Deja que el tiempo haga su labor, Leo. Déjalo ahí. Los arcángeles te están pidiendo que hagas esta práctica. Vas a coger un papel en blanco, vas a poner tu deseo, cariño, o lo que tú quieres para tu futuro, y lo guardas en un lugar donde nadie lo encuentre, pero que sepas tú que está ahí, en un lugar íntimo. Corazón, y vas a ver que la magia sucede. Estás plasmando tu deseo por escrito y ese deseo se concreta, mi leoncito. Vamos a ver carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, Leo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Leo. Que Dios y el universo me ayude, Leo. Me sale la carta de la reina de oros, cariño. Aquí hay una mujer que está sonriendo, que está feliz. A su costado tiene lo que es un cofre de oro, mi leoncito. Pero es cierto que el lugar hace falta luz. Hace falta luz, cariño. Entonces, si tú en estos momentos, Leo, sientes que todo se te viene encima, sientes mucha presión, no encuentras claridad, especialmente lo que es en un asunto económico o algo relacionado con la parte económica, cariño, me están diciendo que tú tienes la fuerza necesaria, que todo va a ir bien, te dice, que todo se va a resolver y que tienes que creer en ti, mi querido Leo, que tienes que confiar en las energías, que tienes que tener confianza en Dios. Tus problemas económicos o aquel asunto que está relacionado con la parte material se va a resolver, Leo. Pero tienes que confiar en ti. Confía en ti, te dicen. Vamos a sacar cartas, cariño, del tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Vamos a ver. La carta de la reina de copas, ya hay una carta que se cayó, la carta del juicio, cariño. Si te das cuenta, en este tarot, el tarot de la New, cariño, hay un personaje, una mujer que está en su casa, pero hay muchas hojas secas que caen, como si fuera lo que es el otoño. Este personaje está mirando lo que es al suelo, cariño, y al costado sale la carta del juicio. Siento, mi querido Leo, como que tú de repente tenías una ilusión, una esperanza, o simplemente tú de repente pensabas, cariño, que esta vez esta situación iba a ser real. Con esta persona las cosas iban a ser real, que los sentimientos de esa persona eran real. Que habías tocado lo que es el cielo porque lo tenías todo. Pareja, trabajo, dinero, tus hijos. Pero sin embargo siento, Leo, que
el destino te lleva ¿a qué? A que tú renuncies a algo en tu vida. Posiblemente está relacionado con los sentimientos. Muchos de ustedes, Leo, es como que te has llevado una decepción o te estás decepcionando de una situación, cariño. Pero recuerda, Leo, recuerda que tú enfrentas una batalla. Recuerda que tú das cara a una batalla. Recuerda que tú vas a salir de esto. Es cierto que en estos momentos te sientes defraudado, defraudada. En estos momentos quizás las cosas no han salido como tú esperabas, pero vas a salir de esto, te dicen. Vas a tener una oportunidad, pero tienes que confiar en ti. Tienes que creer en ti, Leo. Vamos acá, vamos a ver. Vamos a canalizar, Leo, que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver qué nos quieren decir las energías. Estoy viendo la energía de una persona que sabe cómo estás tú, que solo observa, Leo, mas no hace nada. Este personaje, Leo, sabe que lo que está pasando entre ustedes dos, para ti, te afecta mucho. Porque hay una posición en la cual tú estás sentado, sentada, y estás como un poco triste, desmoralizado, desmoralizada. Este personaje solamente mira, Leo, mas no actúa. Se siente un poco avergonzado, avergonzada, pero no actúa, no pide perdón, no dice lo siento, simplemente se queda como está. Acaba de tener lo que es una discusión con una persona muy cercana y ha sido por ti. Posiblemente puede ser que esas personas cercanas a ellos o a ellas han tocado tu nombre y esta persona te ha defendido, Leo. Pero sin embargo, no hay mucho que hacer aquí. Es como que está atado de pies y cabeza, pero ha tenido una discusión con una persona. Siento, mi querido Leo, que me dices, Richard, ¿por qué? ¿Por qué ha tenido que actuar así? ¿Por qué me tiene que pagar así? Si lo único que yo quería era lo mejor. Siempre he tratado de ser transparente. Siempre he tratado de ser buena persona. ¿Pero por qué me paga así? Recuerda, mi querido Leo, que tiene una discusión con alguien. Este personaje se siente presionado, presionada. Ve un carro, Leo. Alguno de ellos a ustedes les separa la distancia o ha hecho un viaje. Ha hecho un viaje, no está cerca a ustedes, no. Voy a sacar lo que es una carta al azar. Vamos a ver. Me sale la imagen del ermitaño. Pueden ser los padres o una persona mayor. Vamos a ver. Esta carta. El hilo de la vida, cariño. El hilo de la vida. Tú con este personaje que no se mueve, pero que ha tenido una discusión con alguien por ti, el hilo de la vida les une. Puede ser que vosotros tienen lo que es un compromiso o de repente tienen hijos en común. Pero también nos hablan de la distancia.
comunicación, contacto a través de las redes sociales, a lo mejor por el internet, pero sientes como que esta persona está un poco ausente. Esta persona, cariño, no hace nada, se queda tieso, tiesa, mi querido Leo. El hilo de la vida también, mi querido Leo, representa una persona que todavía no conoces. Solteros y solteras. Hay una persona para ustedes por destino, porque sale lo que es el hilo de la vida. Si tú de repente pensabas que te ibas a quedar solo o sola, no. Hay una persona en tu vida por destino. Me dicen. Vamos a ver. Hay muchas señales. En todo este suceso que tú estás viviendo, de enfrentamientos, de decepciones, estás viendo señales, mariposas, estás viendo caer plumas, números repetitivos, te encuentras dinero. Tienes que hacer caso de las señales, mi querido Leo. Hay un mensaje que te quieren entregar. Hay un ángel, un arcángel que quiere hablar, que te quiere entregar un mensaje. Porque tú en estos momentos estás en una lucha, en una batalla, Leo, en un enfrentamiento. Hay algo que tú quieres sacar adelante, hay algo que tú quieres resolver. Y te está diciendo que vas a poder, pero necesito entregarte un mensaje. Vamos a ver qué te dice Leo, el arcángel Gabriel. Un mensaje, ¿vale? Hay un mensaje que te quiere entregar, cariño. Que Dios y el universo me ayude. Aparte de la expresión escrita, Leo. ¿Qué te quieren decir, Leo? Muy bien. No se cayó. Aquí está la carta. Vamos a ver qué te dice. No ha caído nada. Vale. Dice, el arcángel Saquiel te quiere hablar, Leo. Compasión, escucha. Presta atención a tu corazón en este caso, así como en la relación con todos los que se vean afectados, incluido tú mismo. Tienes que hacer caso de esa vocecita de tu interior, Leo, para tomar lo que es una decisión. Haz caso, Leo. Tienes que escuchar los mensajes. Es como que tú tienes algo guardado dentro y quieres expresar, quieres soltar. Es como que quieres hablar. Entonces tienes que hacer caso de esa vocecita de tu interior. Es como que me dan a entender que tus ángeles, cariño, te están entregando esa respuesta que tú buscas. Está en tu intuición, en tu interior. Hay algo que tú sabes ya, Leo. Te van a entregar, ¿vale? Cuando te dice también, presta atención a tu corazón, está relacionado, cariño, con la protección que tú quieres dar a tu entorno, a tu familia, a tus hijos, a una persona cercana. Hay una protección que tú quieres dar, Leo. Tú quieres proteger a alguien, tú quieres tener a alguien cerca, tú quieres cuidar a alguien. Esto puede ser amor de madre, amor de padre. Tú quieres estar cerca de los tuyos, en este caso los hijos, puede ser, o la familia, pero tú quieres cuidar, tú quieres proteger, cariño. Tú estás dispuesto a hacer muchas cosas, a sacrificarte por estar pendiente de ellos. Te noto como muy protector, muy protectora. Si de repente en estos momentos tú, Leo, me dices, Richard, me he quedado sin trabajo, se ha ido mi pareja, o tengo problemas, cuando tú miras atrás y miras a tus hijos, tienes como ese motor y motivo, Leo, para seguir adelante. Hay algo que te da fuerza. O cuando ves a tus padres, hay algo que te da fuerza para seguir adelante. O tus hermanos, o hay una persona que tú quieres ayudar. Y tú dices, no me voy a rendir, yo voy a seguir adelante por ellos. Te noto protector y protectora, Leo. Te noto que tienes
un motor emotivo. Noto esto. Vamos a ver qué más me dicen, Leo. Veo que alguien ha intentado hacerte quedar mal. Inclusive ha ido con las manos. No permitas esto, Leo. No permitas esto. Hay una persona que viene con prepotencia. Viene con prepotencia, viene con orgullo, viene con esa seguridad de querer hacer daño. O ya lo ha hecho. Inclusive ha intentado largarte la mano, Leo. Has tenido una semana muy fuerte tú. Llevas una semana de conflicto, Leo. Siento que me dices, todo este tiempo, Richard, me he sentido engañado, mentido, burlado. Esta persona nunca fue como aparentaba. Yo pensaba que estaba en mi mundo. Yo pensaba que todo era perfecto. Yo pensaba que esta persona era la persona ideal. Pero sin embargo me he llevado lo que es una decepción. Para muchos de ustedes, Leo, en estos momentos tu refugio es tu familia, tus hijos. Pero es como que hubieras perdido la confianza con ellos. Es como que ya se ha perdido ese poco amor que quizás de repente tú intentabas rescatar. O que quizás muchas veces tratabas de engañarte a ti mismo, por la familia, por los hijos, porque querías una estabilidad. Pero es como que te hubieran arrancado una parte de tu corazón. Como que te has llevado una decepción, Leo. Hay un camino muy largo. Muy largo. Es como si estuvieras en una montaña de roca sólida y hay un camino muy largo. Y al fondo, cariño, hay un árbol precioso. Lo que tú estés buscando en tu vida, sea trabajo, sea amor, sea proyecto, lo vas a lograr, pero todavía hace falta tiempo, porque todavía estás por ese camino. El camino es largo. Cuando vosotros sueñen rocas, cerros sólidos, montañas sólidos, Leo, representa la energía de Dios. Representa la buena suerte, la buena vibra. Te están acompañando, te están protegiendo, pero todavía hace falta un camino. Te están recordando que muy pronto vas a ser feliz, pero hace falta un camino, te dice Leo. Vamos a ver, Leo. Hay un grupo de ustedes, mi leoncito. Es como que en estos momentos tú necesitas de un padre o de una madre. Te gustaría tener el consuelo de ellos. Es como que me dice Richard, yo soy fuerte, yo tengo carácter, pero en estos momentos me gustaría que estuvieran aquí. Me gustaría sentirme querido, querida por los padres, por un progenitor, progenitora. Necesitas que ellos te recuerden que tú vas a llegar lejos. Quizás ya no están en esta tierra, quizás sí lo están, pero tú necesitas que ellos te recuerden que tú vas a llegar lejos, mi querido Leo. Vamos a ver, voy a sacar una carta. Vamos a ver, Leo. Voy a sacar una carta, paciencia. ¿Qué mensaje te quieren entregar?
ellos, la familia, la persona que tú necesitas. ¿Qué mensaje te quiere entregar? Tú necesitas una palabra de aliento. Tú necesitas que algo espiritual te diga, todo va a estar bien. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Leo. ¿Qué me dice? El despertar. Pausa, perspectiva, abnegación. Cariño. En estos momentos tú, mi querido Leo, lo que tú estás viviendo era necesario para que hagas un cambio, te dice. Porque esta carta del despertar, cariño, si te das cuenta, este personaje, su mundo está de cabeza. No entiendes por qué te ha pasado todo esto. Pero el despertar también nos habla, cariño, del acercamiento a Dios, al universo. Es como que tus ángeles te dicen, esto que tú estás viviendo era necesario. Era parte de la pieza de rompecabezas de tu vida para que asciendas, para que llegue algo mejor. Es como que tú de repente estabas atrapado o atrapada con una persona, con una situación que no te hacía feliz, que jamás te iba a hacer feliz. Y de repente, por tu propia voluntad, tú no hubieras hecho un cambio. Entonces, necesitabas pasar por este mal momento para que tú, cariño, tomes fuerza y digas, tengo que hacer ese cambio, o tengo que dejar a esta persona, o tengo que mirar para adelante. Entonces, esto es un despertar, Leo. No lo tomes como algo negativo. Tenía que pasar. Tenía que pasar. Y no todo tiene que ser amor. Puede ser con los amigos, con la familia, con tu pareja. Puede ser un cambio de trabajo, un cambio de vida. Tenías que pasar por esto. Pero no lo tomes como un castigo. Tómalo, cariño, como una liberación. Te estás liberando de lo negativo, Leo. Estás soltando, aunque en estos momentos cueste. Y más si es en el amor. Porque quizás tú tenías expectativas de vida, sueños, tú amabas mucho a esta persona, pero la vida te dice que no era para ti, que te viene algo. Pero tenía que pasar esto, Leo. Tenía que pasar. Vamos a continuar, cariño. Y mira, debajo tengo la carta del caballero de agua. El amor verdadero, sea hombre, sea mujer. Cariño, algo te va a llegar, pero tienes que pasar por lo que estás pasando actualmente. Pero algo te va a llegar. Vamos a ver las características. Economía. Vamos a ver economía, Leo. Vamos a ver. Mi querido Leo, economía. Vamos a ver. ¿Qué me dice en economía, Leo? Vamos a ver. La carta de la templanza. Muy pronto tu economía se estabiliza. Muy pronto, ¿vale? Porque sale la templanza. O alguien te apoya económicamente. La templanza. También representa un acuario y un sagitario. La carta de la reina de pentáculos. Cariño, vas a empezar a crecer económicamente. Me están diciendo. La carta de la templanza también representa tus sueños. Si tú tienes un proyecto, si tú tienes un sueño, vas a empezar a crecer económicamente o tu sueño se va a concretar, me dicen Leo. Entonces la parte económica se resuelve. O simplemente, cariño, puede ser que alguien te va a dar ese dinero que tú estás esperando. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Leo. Vamos a ver las características, cariño. Me sale la carta del 7 de espadas. Ten cuidado con las traiciones, especialmente con personas que a lo mejor están lejos. Elemento aire puede ser Libra, Géminis, Acuario. Cariño, ten cuidado con tus cosas íntimas. No vaya a ser que existan personas que están tratando de buscar información de tu vida. Ten cuidado.
Ten cuidado también con las estafas, ¿vale? La carta del 10 de espadas. Hay una persona que está resentido o resentida contigo. No habla contigo. Puede ser de piel blanca o piel trigueña, o es más moreno que ustedes. Vive cerca de la costa, cerca del mar, o vive de repente lo que es en una isla. Esta persona, cariño, alguien le llena de cosas negativas en tu contra. Puede ser cualquier signo, pero me sale elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. La carta del paje de pentáculos, cariño. Muy pronto, esa persona con la cual tú no tienes contacto, te va a hacer una propuesta. Es cuestión de que tú aceptas o no, pero te va a hablar de una propuesta, cariño. A lo mejor de repente para resolver lo que es un problema. Y como me sale pentáculos, algo relacionado con el dinero. La carta de la luna. Siento que esta propuesta no te va a gustar. Para muchos de vosotros, cariño, posiblemente también están lidiando con personas de elemento agua. Cáncer, Escorpio, Piscis. O de repente tienes un problema familiar, especialmente con los hijos. O esa propuesta que te va a hacer va a estar relacionado con los hijos. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Mucha fuerza, Leo. Lo que tú estás pasando es temporal. Muy pronto esta mala racha se termina. Hasta la vista. Sé feliz, cariño. Lamentablemente hay una persona que se deja manipular, está siendo controlado, controlada, pero siento, cariño, que es importante que tú te saques la venda de los ojos. Sé feliz, mi Leo. Gracias por tu apoyo.